Buenas, soy Clara del Centro Prerrománico y hoy vamos a hablar de este arte tan interesante. Comenzamos situándonos en el tiempo. El prerrománico asturiano se desarrolla en Asturias en la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y X, dentro del territorio dominado por los reyes asturianos, porque son diferentes reyes de Asturias los promotores de este arte. Así que nuestro origen se marca en este lugar, en Covadonga, en el año 722 y se extiende hasta tiempos de Alfonso III, en el año 910, cuando la capitalidad del reino pasa de Oviedo a León. La primera iglesia cristiana de la que tenemos noticia en territorio astur es una iglesia mandada a construir por el hijo de Pelayo, Fabila, dedicada a la Santa Cruz. Hoy en día no se conserva la iglesia original, pero sí hay una mandada a construir por Luis Menéndez Pidal en el mismo emplazamiento, un lugar de culto pagano, así que también constituye un origen muy interesante. La segunda capital del reino se estableció en Pravia. Fue con el rey Silo quien accedió al trono por vía matrimonial, por estar casado con Adosinda, era la nieta de Pelayo. Pues establecen la corte en Pravia y la iglesia más antigua de las que se conserva del prerrománico asturiano es una iglesia dedicada a San Juan Evangelista. Es la iglesia más antigua de las que se conserva del prerrománico asturiano. Es una iglesia dedicada a San Juan Evangelista y fijándonos en ella ya podemos ver muchas de las características de las iglesias del prerrománico asturiano. Por ejemplo, el uso de arco de medio punto, materiales diferenciados. Si nos fijamos bien, en las esquinas y en las partes principales de la construcción se utilizan sillares, grandes bloques escuadrados. Y sin embargo, en el resto de las paredes encontramos una piedra más irregular, el sillarejo o aparejo. Esto permite hacer más amplias las construcciones y mejor iluminadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos edificios no los dejaban así una vez construidos, sino que los pintaban exterior e interiormente. Después de tanto tiempo no se ha conservado la pintura exterior, pero sí hay algunos ejemplos dentro del prerrománico con pintura interior muy interesante. Un ejemplo, Santullán. Más características que vemos en la iglesia de Santianes de Pravia, por ejemplo, podemos encontrarlas fijándonos en la planta basilical, formada por número impar de naves, en este caso 3. Nave es la palabra que utilizamos para designar los pasillos de un templo religioso. En este caso, y en todas las iglesias del prerrománico, la separación de las naves es mediante pilares. En el caso de Santianes de Pravia estamos hablando de un periodo muy inicial y la cabecera no es recta como en el resto de las iglesias del prerrománico, sino que solamente tenía una capilla central semicircular en el exterior. En el resto de las iglesias del prerrománico asturiano, como adelantaba antes, veremos que la cabecera siempre es recta y está compartimentada en 3 capillas, una central y 2 laterales. También podemos ver la característica tribuna regia. Es una especie de balcón que encontramos justo a los pies de la iglesia en un segundo nivel y era el lugar en el que creemos que el monarca se situaba para ver el oficio litúrgico. Rápidamente pasamos al reinado de Alfonso II, que accede al trono en el año 791. Con este monarca se establece de forma definitiva la capital del reino en Oviedo y supondrá el periodo de mayor esplendor, ya que es el momento en el que se descubre la tumba del apóstol Santiago y Oviedo pasa a formar parte del primer itinerario cultural europeo en el mundo de peregrinación. De tiempos de este monarca se conservan varias iglesias y varias construcciones muy interesantes. Muy cerca del casco histórico de la catedral se conserva esta ventana trífora que habría pertenecido a una iglesia de mucho mayor tamaño dedicada a San Tirso. También de tiempos de este monarca se considera la construcción de la Cámara Santa, hoy en día adosada al costado sur de la catedral. Se trata de una estructura rectangular que tiene 2 niveles que no comunican entre sí. En la parte de abajo hay unas tumbas, tiene función funeraria, es lo que llamamos la cripta de Santa Leocadia o Leocricia. Y en la parte superior es donde se custodia ya desde tiempos de los reyes asturianos el tesoro de la catedral. Perteneciente al concejo de Oviedo, encontramos a 7 kilómetros la iglesia de Santa María de Vendones. A 12 kilómetros en las Regueras también encontramos San Pedro de Nora. Estéticamente son muy similares a la iglesia de Santullán.
Lo que vemos en esta fotografía es la parte de la cabecera, que como comentábamos antes, una característica de todas las iglesias del prerrománico es que la cabecera es completamente recta, a diferencia de las iglesias románicas que tienen una cabecera curva. Otra de las características de estas iglesias y al mismo tiempo un misterio es un espacio que nos encontramos justo encima de la capilla central. Se trata de un pequeño espacio, normalmente al que se accede a través de 3 arcos, y que no comunica con el interior de la iglesia. Es la mal llamada cámara del tesoro o cámara supraabsidial, un espacio al que solamente se puede acceder desde el exterior y del que desconocemos completamente cuál era su función. De las iglesias del periodo de Alfonso II, la que más destaca sin duda es Santullano, también conocida como San Julián de los Prados. Esta iglesia, que fechamos hacia el año 820-825, es la iglesia más grande de las que se conserva en la Europa occidental de época altomedieval. Es la que mayor superficie de pinturas se han podido recuperar, por lo tanto constituye la pieza clave que nos permite saber cómo estaban decorados estos edificios a nivel interno. Es patrimonio mundial desde 1985. Alfonso II fallece en el año 842. Es en ese momento cuando nos comentan las crónicas que le sucede en el trono Ramiro I, monarca que será promotor del conjunto del Naranco. Este complejo palaciego que fechamos en el año 848 es uno de los más singulares del prerrománico a nivel internacional. Se conservan 2 edificios, lo que hoy conocemos como Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo. Santa María de Naranco en origen no habría sido un templo religioso, sino que creemos que sería la parte principal de la zona palaciega, con función por tanto civil. Transformado en iglesia en el siglo XII, es absolutamente novedoso el sistema constructivo que se utiliza, la decoración, la riqueza decorativa es también muy a destacar y que todos los espacios del templo están completamente abovedados en piedra. San Miguel de Lillo formaría parte del mismo complejo palaciego que Santa María de Naranco. En el siglo XI sufrió derrumbe y se perdieron 2/3 partes de la construcción. Lo que podemos apreciar a día de hoy es solamente la zona de la entrada. Destaca muchísimo su altura y el sistema constructivo que tenía, ya que todos los espacios estaban abovedados con bóveda de cañón, incluso las naves laterales, pero estableciendo un sistema de refuerzos ya que estaban dispuestas de forma perpendicular a lo que es la nave central. A escasos kilómetros de Oviedo, en el concejo de Pola de Lena, se conserva la iglesia de Santa Cristina de Lena, asociada tradicionalmente al reinado de Ordoño I. Se trata de una iglesia de singular belleza, Patrimonio Mundial por la UNESCO y que tiene muchos detalles decorativos internos muy similares a Santa María de Naranco, pero con un encanto propio, muy personal. En el interior conserva una iconostasis o barrera de separación entre los clérigos y los fieles y es la única iglesia que ha conservado esta estructura in situ, aparte de la talla de la decoración que es de singular belleza. En el Valle de Bohides, en el concejo de Villaviciosa, que fue el lugar de retiro del último de los monarcas asturianos, Alfonso III, encontramos esta iglesia, San Salvador de Valdedios, también conocida como el Conventillo. Esta iglesia, que data del año 893, supone una novedad a nivel estético al introducir el uso del arco de herradura, parejas de dobles arcos englobados por un alfil, o estas almenas o merlones que encontramos en el tejado. Hasta la fecha hemos hablado de grandes construcciones, en su mayoría iglesias o un palacio convertido en iglesia, pero algo más sencillo, algo tan cotidiano como un ingenio hidráulico se conserva en la ciudad de Oviedo y estamos hablando de la fuente de la Foncalada. A día de hoy la parte que se conserva es la del templete. Vemos los símbolos de la monarquía asturiana en la cruz que corona la parte superior y tradicionalmente es una fuente que se relaciona con el reinado de Alfonso III, aunque recientemente se ha analizado su epigrafía, la inscripción que encontramos a continuación, y parece ser que utiliza fórmulas más habituales durante el reinado de Alfonso II. A 20 kilómetros de Oviedo, en el concejo de Santo Adriano, conservamos la iglesia de Santo Adriano de Tuñón, un ejemplo muy interesante de iglesia construida bajo patrocinio regio, lejos del área de influencia de la corte. Esta iglesia destaca
por conservar pintura en la zona de la cabecera con influencia islámica. En el oriente asturiano se conservan iglesias como Santiago de Gobiendes, en Colunga, San Salvador de Priesca o Santa María de Arbazal en el concejo de Villaviciosa, que son ejemplos muy interesantes de construcciones en épocas algo más tardías, pero que se conservan lejos del área de influencia de la corte y que se han construido bajo patrocinio regio. En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo conservamos piezas de orfebrería de singular belleza y que forman parte del prerrománico asturiano. Dos cruces emblemáticas, la Cruz de los Ángeles, donación de Alfonso II al Tesoro de la Catedral en el año 808, y justo 100 años después, en el 908, Alfonso III donaría la que pasaría a llamarse Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. También contamos con la Caja de las Ágatas de singular belleza. Imágenes como la voladura de la Cámara Santa o el robo del año 77 nos hablan de la fragilidad de este patrimonio y es necesario difundir, pero también conservar y cuidar estos elementos que forman parte de nuestro pasado. Y es que llama poderosamente la atención que en una región geográficamente hablando tan pequeña se hayan conservado tantas construcciones y todas ellas relacionadas con reyes asturianos, lo cual se traduce en la calidad de la fábrica. Además, 7 de ellas a día de hoy tienen la catalogación de Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que supone sin duda un hecho insólito.